la última luz del horizonte. El pequeño pueblo de Monteseco era un lugar aislado, casi olvidado por el tiempo, rodeado por montañas imponentes que parecían protegerlo de las inclemencias del mundo exterior. Allí vivía Mariana, una mujer que a sus 32 años había encontrado consuelo en la rutina de la vida simple. Trabajaba en la única biblioteca del lugar, un edificio de piedra antiguo donde los libros parecían más reliquias que fuentes de conocimiento. Desde niña había buscado en ellos respuestas a las preguntas que no podía hacerle a nadie. Sus padres habían muerto en un accidente cuando ella era muy joven, y desde entonces había aprendido a encontrar compañía en las historias ajenas. Un día de finales de otoño, cuando el frío comenzaba a adueñarse de las calles, un hombre apareció en la biblioteca. No era un visitante común, pues Monteseco rara vez recibía forasteros. Él parecía cansado, pero en su mirada había algo más profundo que el agotamiento físico, como si hubiera estado buscando algo durante mucho tiempo. Se llamaba Adrián, y según dijo, era un viajero que se había perdido mientras recorría las montañas. Mariana lo observó detenidamente mientras le ofrecía refugio del frío. Sus ropas estaban gastadas, y su rostro, marcado por el viento y la intemperie, mostraba una vida de aventuras, pero sus ojos tenían una sombra de melancolía que ella no pudo ignorar. Conversaron durante horas. Él le contó historias de lugares lejanos, de ciudades vibrantes y paisajes exóticos, pero también le habló de su fatiga, de cómo, tras años de vagar por el mundo, ya no encontraba sentido en nada. Algo en su tristeza resonó en Mariana. Había pasado tanto tiempo en su pequeño mundo que la posibilidad de que el mundo exterior también estuviera lleno de vacíos la desconcertó. A medida que los días pasaron, Adrián se quedó en el pueblo, alojándose en una pequeña cabaña que un vecino le prestó. Cada día, después de su jornada en la biblioteca, Mariana lo encontraba en la colina que daba al horizonte, observando el atardecer en silencio. Aunque apenas hablaban en esos momentos, había algo en esa compañía silenciosa que comenzaba a llenar el vacío que ella siempre había sentido. Sin darse cuenta, Mariana empezó a esperar esos encuentros, ansiando la calma que Adrián le proporcionaba. Con el paso del tiempo, la amistad entre ambos se profundizó. Adrián parecía encontrar en Mariana algo que le había faltado en sus viajes, una conexión genuina, alguien que lo escuchaba sin juzgarlo. Ella, por su parte, sentía que había descubierto una parte de sí misma que desconocía, una parte que ansiaba compartir su vida con alguien. Un día, al borde del invierno, mientras la nieve comenzaba a cubrir las montañas, Adrián le confesó a Mariana que no había llegado a Monteseco por casualidad. Durante años había viajado con el propósito de encontrar algo que lo ayudara a llenar el vacío que sentía desde que su mujer e hijo murieron en un accidente años atrás. Había intentado huir de su dolor, de su pérdida, pero nunca lo había logrado. Sin embargo, en aquel pequeño pueblo y con ella había encontrado algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Mariana, conmovida por su honestidad, le confesó que ella también había pasado su vida buscando llenar un vacío, aunque nunca había sabido exactamente qué era lo que faltaba. A partir de ese día, su relación cambió. Ya no eran solo amigos, sino dos almas heridas que se comprendían y que habían encontrado consuelo la una en la otra. Con el invierno avanzando, decidieron que, una vez llegara la primavera, dejarían Monteseco juntos para empezar una nueva vida en otro lugar, lejos de las montañas, donde pudieran construir un futuro sin el peso de sus pasados. Sin embargo, la vida rara vez sigue el curso que uno espera. Una noche, mientras la nieve caía suavemente, Adrián no regresó de su paseo habitual por las montañas. Mariana, preocupada, salió a buscarlo. Subió a la colina donde solían encontrarse, y allí, bajo el cielo estrellado, lo encontró sentado, mirando el horizonte con la misma melancolía de siempre, pero esta vez no se movió cuando ella lo llamó. Su cuerpo estaba inmóvil, congelado por el frío, y su rostro, aunque tranquilo, estaba marcado por una tristeza profunda. Adrián había fallecido. Mariana cayó de rodillas junto a él, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Había sido tan repentino, tan injusto. Él había encontrado en ella una razón para seguir adelante, y ahora cuando por fin iban a empezar una nueva vida, el destino se lo había arrebatado. Durante horas se quedó allí abrazándolo, llorando en silencio mientras la nieve los cubría a ambos. Los días siguientes fueron un borrón. Los vecinos del pueblo ayudaron a enterrar a Adrián, y Mariana, en un estado de shock, apenas podía comprender lo que había ocurrido.
Todo parecía un mal sueño del que no podía despertar. La primavera llegó, pero en lugar de traer esperanza, solo le recordó la promesa de una vida que nunca podrían tener. Con el tiempo, Mariana volvió a la rutina de la biblioteca, pero ya nada era igual. Se sentía más sola que nunca, como si una parte de su alma hubiera muerto junto con Adrián. Sin embargo, en esa soledad, comenzó a reflexionar sobre lo que había vivido. Aunque su final fue trágico, había experimentado algo que muchos nunca llegarían a conocer, una conexión profunda, un amor que, aunque breve, había dado sentido a su vida. Un día, mientras organizaba los libros en la biblioteca, encontró uno que nunca había visto antes. Era un diario, y cuando lo abrió se dio cuenta de que pertenecía a Adrián. En sus páginas él había escrito sobre su dolor, sus pérdidas y su búsqueda de significado, pero en las últimas páginas hablaba de ella. Escribía sobre cómo, en ese pequeño pueblo perdido en las montañas, había encontrado la paz que tanto había anhelado. Y aunque sabía que su tiempo estaba llegando a su fin, se sentía agradecido por haberla conocido, por haber encontrado, aunque fuera por un breve momento, un lugar al que llamar hogar. Mariana cerró el diario con lágrimas en los ojos. Aunque el dolor de su pérdida seguía siendo profundo, se dio cuenta de que la vida de Adrián había tenido un propósito y que su amor, aunque breve, había sido real. Él había encontrado paz y ella había aprendido a abrir su corazón, a vivir, aunque fuera por un instante, con todo el peso y la belleza de la vida. A partir de ese día, Mariana siguió adelante. Nunca dejó de sentir la ausencia de Adrián, pero en lugar de dejarse consumir por el dolor, decidió honrar su memoria viviendo plenamente, valorando cada pequeño momento. A veces, al atardecer, subía a la colina donde solían encontrarse y allí en silencio observaba el horizonte, recordando que, aunque la vida es fugaz, las conexiones que hacemos en nuestro camino son lo que realmente le dan sentido.